Hola a todos, bienvenidos a Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicar los datos generales que tienen todos los bancos de preguntas de los diferentes tipos de preguntas. Para ello abrimos la aplicación y nos metemos en uno de los bancos de preguntas y vemos las distintas opciones que hay. Por un lado, puedo volver a datos generales, a la pantalla de datos generales, o volver a banco de preguntas. Podría ir al formulario, el cual, si estoy en el banco de preguntas de opción múltiple una respuesta, iría al formulario de opción múltiple una respuesta. Siempre está el formulario y el banco de preguntas relacionado según el tipo de preguntas con el que esté. Después tengo insertar pregunta. En este caso es si yo quiero escribir una pregunta directamente desde el banco de preguntas, no desde el formulario, podría decir insertar preguntas, me dice hasta cuántas preguntas quiero insertar, podría decirle 3 y entonces ya me escribe 3 líneas para yo poder escribirla. Entonces yo aquí ya podría escribir a mano, hola, escribo la primera pregunta, la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3 y entonces aquí veo lo que tengo que ir rellenando, 4, respuesta 5, la retroalimentación, los puntos, etc. Esta opción solo la recomiendo cuando controlemos muy bien todos los datos. Es mucho más fácil introducir todos los datos desde el formulario. O otra opción es, si yo tengo una pregunta que es muy parecida, la selecciono entera, la tengo ya escrita, la selecciono entera y la copio y la pego. Entonces pues ya simplemente, si digo yo en vez de 51 quiero decir 15, pues cambio algún dato y entonces pues ya voy cambiando los datos y todo lo demás lo dejo. Entonces es muy fácil introducir preguntas así, pero ya os digo, también desde el formulario es bastante más sencillo. Entonces, en este caso, pues solamente para casos muy concretos. Después puedo borrar preguntas. Yo puedo meterme encima de una, yo quiero, por ejemplo, borrar esta pregunta de aquí, digo borrar pregunta y me dice, hay líneas con el enunciado en blanco. Esta de aquí, por ejemplo, ¿quieres borrarla? Pues puedo decirle que sí o que no. Si realmente luego voy a querer utilizarla, le digo que no, pero si ya había incluido más líneas de las que quisiera, pues me las borra automáticamente. Y ahora me dice en qué línea está. Yo estoy en la línea de la pregunta 111, que es la línea 16, entonces ¿qué pregunta es la que quiero borrar? Me está aquí avisando que estoy en la línea 16 y 111. Esa es la que yo quiero preguntar. Entonces, borrar. Entonces, sí, le digo que sí, la línea 16. Pues me vengo aquí y, bueno, o bien con el teclado o bien escribiendo a la mano, escribo 16 y le digo aceptar. ¿Vale? Y se va a borrar la pregunta 16. Esto es una prueba 65. ¿Esta es realmente la que yo quiero borrar? Sí. Bueno, pues entonces le digo que sí y se va a borrar esa. Borrar las preguntas repetidas. ¿Esto cuándo sucede? En este caso, como veis, hay dos preguntas que aparecen en rojo y en rosita. Eso quiere decir que son dos preguntas exactamente iguales, que están repetidas. Si yo quiero que sigan repetidas, le digo que no, pero si realmente no quiero tener las preguntas repetidas, pues le digo que sí, que me las borre. Entonces le voy a decir que sí y me dice que se ha borrado una pregunta repetida. Entonces ya se me queda, me ha quitado el espacio en blanco, ha borrado lo que yo le he dicho y además ha borrado las repetidas. ¿De acuerdo? Luego, bueno, aquí tengo el número de preguntas total que tengo almacenadas y aquí tengo los distintos campos que hay que rellenar, que todo esto variará en función del tipo de pregunta en el que esté. Por último, otra de las cosas que tiene el banco de preguntas es que, bueno, puedo guardar, ir a casita o el efecto lupa, que eso lo hemos visto en otros vídeos, y aquí puedo decir que me ordene las preguntas por nombre, o sea, quiero ordenarlas de orden de mayor a menor o de menor a mayor, el orden alfabético, pero puedo ordenar según el campo en el que yo quiera. Yo puedo que me lo ordene por descripción, por el enunciado de la pregunta, por la respuesta o lo que sea. Entonces, para ello me pongo dentro de la casilla en la que quiero, en este caso, el número romano, o sea, que me lo ordene por estos los números romanos y le digo de la A a la Z y como veis ahora me he ordenado todo por orden alfabético. Si le digo de la Z a la A, me lo ordena a la inversa. Y si lo quiero que me lo ordene por las respuestas, pincho aquí encima y me lo ordena por las respuestas en vez de ordenármelo por el enunciado. Con lo cual yo puedo ir jugando con esto y que me lo vaya ordenando por donde yo quiera. Y también además existe otra opción que es filtrar. Yo puedo decir y quiero que me filtre todas las que tengan rom, la palabra romano, pues todas las que tengan algo de número romano me las ha filtrado. Yo puedo con eso seleccionar y jugar un poco, ver qué preguntas tengo. Sobre todo esto viene bien cuando tengo muchas preguntas. También puedo filtrar por aquí y digo que me filtre pues todas aquellas que tengan una L. Entonces solamente me van a aparecer aquellas en las que tenga en esta columna una L.
Estas son las distintas opciones que tengo dentro de banco de preguntas. Tendré todo lo que está aquí en gris, son fórmulas calculadas que me calcula el nombre que va a tener la pregunta, el número de respuestas correctas. Estos van variando en función del tipo de preguntas con el que estemos trabajando. Pero así en líneas generales, esto es todo lo que tenemos para los bancos de preguntas. Espero que os guste esta opción y esta manera de trabajar. Y bueno, sobre todo lo importante, sí que quiero que quede muy claro, es que el cambio que yo quiera hacer en una pregunta, si lo hago aquí, es el cambio real que se va a hacer. Entonces, el número romano de 48 es este de aquí, pues si yo en vez de si yo cambio aquí cualquier cosa, digo F2 para entrar en una celda es o F2 o doble clic, es el número. Si yo quiero hacer, yo cambio esto aquí y me voy a formulario y quiero que ver la pregunta 111, en formulario yo digo que me ponga la 111, pues vamos a ver cómo rescata los datos que están en el banco de preguntas. O sea, ahí es donde está la base. Entonces, el número romano de 48 es el número y como vemos, aquí sí se ha cambiado. Sin embargo, si yo aquí quito lo de el número, es el número, ¿vale? No se me está grabando la 111, me voy al banco de preguntas y sigue estando ahí. Para poder hacer cambios directamente hay que hacerlos en el banco de preguntas, porque el formulario, si yo ahora quisiera guardarlo, o sea, guardar ese cambio, tendría que guardarlo como una pregunta nueva. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os guste la aplicación. Un saludo.